Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a manejar una tabla. Una tabla en WPF se llama un data grid y al final es bastante similar al resto de componentes, al combo box que ya vimos y al list box que os dejé para hacer a vosotros. Vamos a agregar la tabla para que vayáis viendo cómo se hace. Bueno, la dibujo aquí, la voy a poner un poco más grande para que se vea. Y con el binding, la verdad que meter una tabla y llenarla de datos es súper sencillo. No lo dije, pero parto de una aplicación igual que la del vídeo 5, es decir, pues una clase persona, ¿vale? Con nombre y apellidos. Y luego aquí tengo una observable collection que se llama lista personas con su getter y setter y la relleno, sin más. Pongo observable collection porque quiero que cuando esta lista se modifique, se agregue una persona o se quite una persona, esto funcione, ¿vale? El componente se entere y esta colección avise al componente de que tiene que refrescarse automáticamente, como vimos en el vídeo anterior. Bueno, para rellenar esta tabla de la manera más sencilla es tan fácil como esto. Tenemos que ir aquí y meter una nueva propiedad que es la misma que siempre, es decir, esto no cambia nada, y aquí ponerle en el binding que vamos a coger los datos de lista personas, tan fácil como esto. No hay nada más que hacer. Lo único, acordarse siempre que aquí tenemos que decirle cuál es el data context para esta ventana, es decir, tenemos que decirle que es this, en este caso this porque lista personas está aquí. Bien, solo nos falta una cosilla y es que aquí la tabla, el data grid, trae por defecto una funcionalidad que es capaz de generar las columnas. Si pongo auto-generate columns a true, él es capaz de ver que aquí dentro hay personas y dentro de cada persona hay dos campos, nombre y apellidos. Y él entonces te mostrará dos columnas con su cabecera, con todo, y mostrará de alguna manera a las personas directamente sin hacer nada más. Si ejecutamos, vemos cómo tenemos una tabla perfectamente funcional, ¿vale? Sin ningún problema, podremos ordenar y lo que queramos. Vale. ¿Qué pasa si queremos tener control? Es decir, que queremos mostrar una sola columna o tenemos un objeto con 10 campos y solo queremos mostrar 3, lo que sea. En ese caso no nos vale el auto-generate columns. Tenemos que ponerlo a falso. Bien, y en este caso se complica un pelín más. Hay que ir aquí al final del elemento y no cerrarlo, ¿vale? Lo cerramos aquí para poder definir las columnas dentro. Entonces, aquí defino un data grid columns, esto es, y dentro del data grid columns defino las columnas que yo quiera. Tenemos, por ejemplo, un data grid test column, pero como podéis ver, pues hay varios tipos de columnas. Como estas dos son de texto, podéis probar con las otras. Se lo pongo. ¿Cómo quiero que se llame la columna? Pues lo voy a poner, por ejemplo, en mayúsculas para diferenciarlo. Es decir, esta es la cabecera de la columna. ¿Y qué campo voy a mostrar? Aquí tengo que decirle que quiero mostrar el campo nombre del objeto persona. Pues tengo que hacer un binding con el siguiente elemento. Ya veréis qué fácil. Path. En este caso, como estoy dentro de la lista de personas ya, porque estoy iterando sobre la lista de personas, el path es un atributo del objeto persona. Por tanto, aquí mostraré el nombre, ¿vale? Y por ejemplo lo voy a dejar así directamente, es decir, una tabla con una sola columna para que veáis pues la diferencia de alguna manera. ¿Veis? Que ahora solo tengo total control sobre las columnas que muestro. Vale. Os voy a dejar como ejercicio que agregáis aquí un botón añadir y que este botón añadir con dos campos extra deis de alta a una nueva persona para que veáis que se añade a la tabla sin ningún problema. ¿Vale? Se añade a la tabla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una observable collection. Ahora bien, os voy a poner un problema diferente. Al igual que añadir, es decir, meter una nueva persona en la lista, funciona perfectamente. Esto que voy a hacer ahora no funciona y requiere una modificación en el programa importante. Voy a poner un botón para hacerlo. Ya veréis. Doy aquí al botón, le cambio el texto
y lo voy a llamar modificar. Vaya, le metí un salto de línea. Eso es, modificar. Y lo voy a llamar botón modificar. ¿Qué va a hacer este botón? Bueno, una chorrada en principio, pero vais a ver que lo que parecía que debería de funcionar no funciona. Lo que voy a hacer en este caso va a ser acceder a la lista de personas con element add. Voy a acceder al elemento 0. Fijaros que aquí no es get como en Java, es element add, pero bueno, hay que acordarse de ese cambio y ya está. Y voy a hacer pues que el nombre cambie del elemento 0, que ahora mismo es Pablo, es el elemento 0, pues que cambie a, yo que sé, a Juan, por ejemplo. ¿Vale? Esto está cambiando dentro de la lista este objeto y está accediendo directamente, o sea, no sin más, al primer objeto, al elemento 0, y cambia esto por Juan. ¿Se debería refrescar esta tabla? Pues en principio podríamos pensar que sí, pero no funciona. Vale, le damos y aquí sigue habiendo Pablo. En la lista sí se modificó, es decir, esto se ejecutó y en la lista y esto. ¿Pero por qué no se refrescó? Bien, no se refrescó porque el objeto persona de alguna manera no es capaz de avisar al componente que hubo un cambio. Igual que la lista sí es capaz de avisar cuando se agrega un elemento o se quita un elemento, si dentro, como ahora no quitamos ni añadimos nada a la lista, simplemente cambiamos un elemento de dentro, es el objeto persona el encargado de avisar al DataGrid que hubo un cambio. ¿Vale? Esto funcionaría igual para el listbox o para el combobox. Si cambiamos un elemento que ya esté dentro del listbox o del combobox, no va a funcionar. Tenemos que cambiar el objeto persona y modificarlo para que sea capaz de avisar. La modificación es un pelín farragosa. La voy a hacer, hay que implementar aquí un interfaz. Ay, es que se está ejecutando. Vale, paro. Y os la voy a escribir y luego os voy a ir explicando un poco cómo funciona, porque hay que andar un poco fino para no meter la pata, ¿vale? Tenemos que implementar esto. Hacemos un import, el using, ¿vale? Aquí abajo hay que declarar una cosa que no existe en Java y que es un evento. Esto es... De alguna manera vamos a tener que llamar a este evento, ¿vale? Cada vez que se modifique cada uno de estos campos. Lo voy a hacer solo para nombre por brevedad, pero deberíais hacerlo también para apellidos. Claro, ¿dónde se modifica el nombre? ¿Cuándo se modifica el nombre? Cuando me llamen al setter, ¿vale? Cuando me llamen al setter. Entonces dentro del setter tendría que poner una llamada a este evento de aquí para que el objeto de alguna manera avise de que cambió su propiedad nombre. Entonces no me vale definir los getters y setters de la manera simple, sino que tengo que irme a la otra manera que os había enseñado, que es la siguiente, private string, ¿vale? Definirlo en minúsculas, y aquí el getter y setter lo defino público, ¿vale? Abro y cierro, ahora meto el código, voy a ponerlo en otra línea para que se vea mejor, esto es, el getter no cambia, en realidad lo pongo, pero simplemente devuelvo la variable nombre. Y el setter, aquí en el setter tengo que hacer dos cosas. Tengo que por un lado hacer lo normal, es decir, recoger el valor que me viene, y por otro lado tengo que hacer lo que os dije antes, llamar a este evento y pasarle esto diciéndole cuál es la variable que está cambiando. ¿Vale? Sería algo así. Es decir, esta es la manera de avisar. Yo entiendo, aunque no lo sé porque no controlo al mismo nivel .NET que Java, porque trabajé mucho más en Java que en .NET, que si utilizáis Visual Studio, esto automáticamente te lo genera solo, porque es un rollo escribirlo. En el Express yo no lo encontré. Tiene sentido que el Express no lo traiga porque el Express es la versión gratuita. Y si vas a desarrollar en esto en plan bien, pues lo lógico sería comprarte la versión profesional, el Visual Studio normal. Entonces yo entiendo que tú pongas nombre y puedas generar estos getters y setters con estos avisos ya directamente. Pero bueno, como estamos aprendiendo no está mal que lo tecleemos. Hay una cosa extra que hay que cambiar y es importante. Cuando yo pongo
los atributos y los getters y setters de esta manera, fijaros que ahora hay diferencia. Este es el atributo con minúsculas y con mayúsculas es el getter y el setter. Entonces aquí en el constructor deberíamos de usar siempre el nombre del atributo y no el nombre del getter y el setter, porque si no da problemas, ¿vale? Da problemas, porque si no entraría por aquí y está llamando a esto en el constructor cuando esto todavía no existe. Puede daros una excepción, podéis probarlo si queréis, pero acostumbraros a, si ponéis los atributos así en minúsculas y luego el getter y setter en mayúsculas, utilizar en el constructor siempre y dentro del objeto en general que aunque sea privado podéis acceder porque estáis en la misma clase. Vale, bueno, entonces ahora esto que acabo de hacer aquí en principio debería de funcionar ya. Vamos a probarlo a ver si no me coléis nada. Bien, le doy y como podéis ver ahora sí que avisa y sí que funciona. Ya os digo, esta es la manera, deberíais de vosotros implementarlo para este otro, en general para cualquier campo que metáis aquí, y que si queréis que se modifique y que los componentes visuales se enteren de la modificación, tenéis que hacer una línea de este tipo exactamente. Vale, pues hasta aquí este tutorial un poco de cómo manejar la tabla, y os aconsejo como actividad que intentéis hacer la típica aplicación de entrada y salida de datos sencilla en la que tenéis, yo que sé, clientes o personas con tu formulario en el que podéis ir agregando cosas, modificar, borrar, para practicar y de esta manera poder encarar la tarea del final. Hacerlo ahora de momento todo en la misma ventana, porque en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo hacer diálogos, ¿vale? Pero ahora hacerlo todo en la misma ventana y de alguna manera pues vais practicando y vais cogiendo un poco de práctica en esta tecnología, que es de lo que se trata.